Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, vaya, nos va a dejar a todos con la boca abierta sin duda. Ya saben que aquí en nuestro rinconcito de chismes y análisis, siempre les traemos las últimas novedades del mundo del espectáculo, y hoy no es la excepción. Prepárense porque la noticia que les tengo es explosiva. Y sí, el título lo dice todo. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, y con justa razón. Así es, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más mediáticas y, digámoslo, más icónicas del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no es que hayan anunciado una nueva serie juntos, ni tampoco se trata de un nuevo proyecto en solitario que nos tenga en vilo. No, la noticia es otra, una noticia que, créanme, ha dejado a sus fans, a la prensa turca y a la comunidad de seguidores de las series turcas en general, absolutamente boquiabiertos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora, las posibles razones detrás de este inesperado giro de guión, y por supuesto, a especular un poquito, porque, admitámoslo, para eso estamos aquí, ¿verdad? El chisme es lo que nos une. Pero antes de empezar a sumergirnos en el torbellino de la información y las emociones, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque como siempre les digo, siempre les tenemos las últimas noticias, los análisis más completos y por supuesto, la mejor información sobre sus series y actores favoritos. Suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Y así juntos formamos una comunidad que comparte la misma pasión por el mundo del entretenimiento. Bueno, ahora sí, vayamos al grano. La noticia, como ya les adelanté, es sobre Hande y Kerem. Para aquellos que por alguna extraña razón no estén familiarizados con estos nombres, Hande Erçel es una de las actrices más populares y talentosas de Turquía, conocida por su belleza, su carisma arrollador y, por supuesto, su papel en la exitosa serie Love is in the Air, donde precisamente conoció a Kerem Bürsin. Una serie que nos regaló momentos inolvidables. Kerem, por su parte, también es un actor muy reconocido y respetado en la industria turca, con una amplia trayectoria en cine y televisión, y una base de fans enorme y apasionada. Juntos, Hande y Kerem formaron una pareja que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, palpable, una conexión que traspasaba la pantalla, y rápidamente esa conexión se trasladó a la vida real, convirtiéndose en la pareja de ensueño para muchos. Durante mucho tiempo fueron la pareja del momento, el centro de todas las miradas. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada vídeo, cada declaración, cada interacción. Cada paso que daban era noticia. Eran la pareja perfecta, la que todos soñábamos tener, la que inspiraba y despertaba envidias. Sus fans, los Almohadilla Han, que como se les conocía, vivían por ellos, por cada gesto de cariño, por cada mirada cómplice, por cada publicación. Pero como suele pasar en estos cuentos de hadas modernos, como diría el guionista de una serie turca, el mutluluk no duró para siempre. Después de 2 años de una relación intensa y apasionada, Hande y Kerem anunciaron su separación a principios del 2022. La noticia, por supuesto, fue un shock para sus fans, que no entendían qué había podido pasar, que había roto esa burbuja de amor y complicidad que parecía inquebrantable. Aunque ambos se mostraron muy diplomáticos y respetuosos en sus declaraciones públicas, nunca se dieron a conocer los motivos concretos de la ruptura, dejando a sus seguidores con un mar de especulaciones y preguntas sin respuesta. Y ahora, la gran pregunta: ¿por qué esta noticia es tan impactante? ¿Por qué ha provocado una ola de euforia y conmoción en las redes sociales y en la prensa turca? Pues bien, porque al parecer, Hande y Kerem han tomado una decisión que nadie, absolutamente nadie, esperaba, que ha roto todos los esquemas y ha puesto patas arriba el mundo de los Almohadilla Hanke. Y es que según fuentes cercanas a la pareja y por supuesto, los medios de comunicación turcos más importantes, Hande y Kerem han decidido retomar su relación. Así es, volvieron. La magia del amor ha triunfado. La noticia comenzó a correr como la pólvora, como un rumor que se propagaba a la velocidad de la luz, el día 3 de agosto de 2025, justo como lo indica el título de este vídeo. La fecha no es casualidad, es el momento en que la noticia explotó definitivamente.
Empezó con fotos filtradas, paparazzi capturando momentos íntimos, miradas cómplices, sonrisas compartidas en lugares públicos, lo cual en el mundo de las celebridades es casi una confirmación. Luego con rumores que se hacían cada vez más fuertes, con fuentes anónimas que filtraba. Información con indicios que no dejaban lugar a dudas. Finalmente con declaraciones indirectas pero muy claras por parte de ambos. Se les ha visto juntos en varios eventos, paseando por las calles de Estambul y otros lugares emblemáticos, disfrutando de citas románticas, e incluso compartiendo momentos muy íntimos que han sido capturados por los paparazzi y que han invadido las redes sociales. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas sobre el mundo del espectáculo, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Comenzaron a publicar artículos, reportajes, entrevistas a supuestos amigos de la pareja, analizando cada detalle de esta inesperada reconciliación. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a debatir sobre el tema, con expertos y analistas de corazón roto, cada uno con su propia teoría. Y claro, las redes sociales se volvieron locas, como era de esperar. Los fans de Hande y Kerem, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, que creían en el poder del amor y en las segundas oportunidades, celebraron la noticia con una euforia desbordante, con lágrimas de alegría y gritos de emoción. Los hashtags se multiplicaron como #Ankerisback, #Hande Kerem Forever, #Love is in the air again, y otros similares, inundando Twitter, Instagram y todas las plataformas sociales. Las fotos y vídeos se compartieron miles de veces, cada imagen era analizada al detalle, cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, y la euforia fue total, un tsunami de amor y alegría. Ahora bien, ¿qué sabemos realmente sobre esta reconciliación? ¿Cuáles son los detalles que nos permiten vislumbrar un poco más allá de la superficie? ¿Qué ha ocurrido entre Hande y Kerem durante este tiempo? Pues bien, por lo que se ha filtrado, por las declaraciones de algunos amigos cercanos, y por la intuición de los fans más perspicaces, parece que Hande y Kerem han estado trabajando en sí mismos y en su relación durante este tiempo de separación. Han tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que funcionó, sobre los errores cometidos, sobre las fortalezas y debilidades de su relación, y sobre todo, han tenido tiempo de extrañarse, de darse cuenta de lo mucho que se necesitaban. Parece que han decidido darse una segunda oportunidad, con más madurez, con más consciencia y con la firme intención de hacer que funcione esta vez. Se rumorea que ambos se han enfocado en sus carreras, en su crecimiento personal y profesional, y que ahora están más maduros, más serenos y mejor preparados para afrontar una relación de pareja, con menos presiones externas y más enfocados en lo importante, en el amor que sienten el uno por el otro. También se habla de que a pesar de la separación, han mantenido el contacto durante todo este tiempo, a través de llamadas, mensajes y encuentros discretos. Parece que la distancia, en lugar de enfriar la relación, les ha permitido darse cuenta de lo mucho que se extrañaban, de lo importante que era el uno para el otro, de la conexión especial que los une. Han reconocido el valor de lo que tenían y han decidido luchar por ello. Parece que han encontrado un nuevo punto en común, una nueva forma de entender su relación, basada en el respeto, la confianza, la comunicación, y por supuesto, en el amor que siempre sintieron y que al parecer nunca se apagó. Pero la pregunta del millón, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué motivos concretos pudieron haberlos llevado a separarse en primer lugar? Las teorías, como siempre, son muchas y variadas. Algunos especulan sobre problemas de agenda, ya que ambos tenían proyectos importantes en diferentes países, rodajes que los mantenían alejados, y la dificultad de mantener una relación a distancia. Otros hablan de diferencias en sus personalidades, en sus expectativas sobre la relación, en sus ritmos de vida, en la necesidad de cada uno de tener su propio espacio. Y por supuesto, no faltan las teorías sobre terceros en discordia, sobre supuestas infidelidades o triángulos amorosos, aunque estas nunca fueron confirmadas, y siempre han sido desmentidas por ambas partes. Lo cierto es que a pesar de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem siempre mantuvieron un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, y nunca se pronunciaron abiertamente sobre las razones de su separación. Siempre han sido muy discretos, muy cuidadosos con su intimidad, y respetuosos con sus fans y con el público en general. Ahora, tras esta reconciliación, parece que están decididos a mantener su relación lejos del foco mediático, o al menos, a intentar que sea más discreta, más privada, más alejada de la vorágine de la prensa y las redes sociales. Quieren proteger su amor, cuidarlo y vivirlo a su manera, sin presiones ni interferencias externas. Quieren disfrutar de su relación, de sus momentos juntos, sin tener que dar explicaciones a nadie.
Y aquí es donde entramos nosotros, los fanáticos, los espectadores, los que seguimos su historia con cariño y admiración. ¿Qué podemos esperar de esta nueva etapa en la relación de Andy y Kerem? ¿Volverán a trabajar juntos en una nueva serie, reviviendo la magia de Love is in the Air? ¿Compartirán más momentos públicos, más fotos, más vídeos demostrando al mundo su amor? ¿Decidirán dar un paso más y casarse, formando una familia y consolidando su amor para siempre? Las preguntas son muchas y las expectativas, lógicamente, están por las nubes. Lo que sí es seguro es que estaremos atentos a cada paso que den, a cada gesto, a cada declaración, esperando ansiosamente noticias sobre el futuro de esta pareja, que nos ha regalado tantas emociones. Y hablando de expectativas, es importante mencionar que aunque la noticia de su reconciliación es emocionante, llena de alegría y esperanza, también es importante mantener los pies en la tierra. Las relaciones son complejas, son un trabajo constante y las segundas oportunidades, aunque hermosas, no siempre funcionan. El camino no está escrito y el futuro es incierto. Sin embargo, el hecho de que Andy y Kerem hayan decidido darse una nueva oportunidad, que hayan apostado por su amor, nos demuestra que el amor, a veces, puede ser más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier dificultad, que cualquier problema. Nos demuestra que cuando hay amor de verdad, vale la pena luchar por él. Ahora bien, como siempre, quiero dejar claro que toda esta información se basa en lo que se ha publicado en los medios, en las redes sociales, en las filtraciones y en las especulaciones. No tenemos acceso a la información oficial de primera mano, y por lo tanto, todo esto son conjeturas, suposiciones y elucubraciones. Pero, ¿qué sería de nosotros sin un buen chisme, sin una buena dosis de especulación? La vida sería mucho más aburrida. Y para terminar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarnos en este análisis, por compartir su entusiasmo y sus opiniones. Espero que les haya gustado la noticia, y que les haya gustado mi análisis sobre la reconciliación de Andy y Kerem. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están contentos con esta noticia? ¿Creen que esta vez sí funcionará su relación? ¿Cuáles son sus mayores expectativas? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus expectativas, sus deseos, y todo lo que se les ocurra sobre este tema tan apasionante. Quiero saber todo lo que piensan. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y con todos aquellos que sean fans de Andy y Kerem, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que siempre les traeremos las mejores noticias, los análisis más completos y el chisme más jugoso del mundo del espectáculo. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más chismes. Hasta la próxima.